Hola, soy Mika. Vamos a seguir hablando sobre la luna. Les había contado que la luna es el primer y más importante indicador de cómo la persona se va a manejar con sus vínculos primarios. De alguna manera a través de su respuesta, ¿no? Instalada en su infancia, de su manera de supervivencia física y emocional. También habíamos hablado en el anterior audio que dónde está la casa 4, que es la casa canceriana, iba a ser también muy importante en referencia a lo lunar. Pero el otro factor es cómo está aspectada esa luna dentro de una carta natal. La complejidad en una carta va a corresponder la complejidad de la totalidad de las emociones del ser humano. Porque pensar todo esto de manera segmentada termina siendo también una gran equivocación de la astrología. La astrología trabaja dentro de un tejido de modulación, formas y posibilidades. En un principio, la posición de la luna, ¿no?, va a indicarnos las cualidades de la figura materna. A medida que la persona va incorporando recursos y construyendo una estructura propia, la función de la luna proyectada en la madre puede ser introyectada, tomada, y así pasar a actuar como esta madre interna que se ocupa de nosotros cuando estamos en peligro y asustados por algo. Ante alguna falencia de estos roles, ¿sí?, es donde en la adultez y la madurez emocional uno puede transformar esa falencia, ¿no?, mediante una acción o un reemplazo sobre el rol para complementar, ¿no?, ese impacto, esa marca emocional que tuvo en sus primeros años. De alguna manera, ¿sí?, esta persona que va incorporando estos recursos y esta estructura, cuando hace estos cambios, va a formar parte, ¿no?, de esta madre interna nueva, ¿no?, modificada, llevada a esa nueva manera de responder, que lo podemos llamar como un renacimiento lunar, ¿no?, como una información ligada a lo maternal que hay en la carta, además, ¿no?, de su propia evolución de su signo lunar. Quiero hablarte de la dimensión holística que trae la luna. Como la luna es un estadio emocional instintivo y básico que se presenta antes de cualquier otra función, provee la seguridad necesaria para que la personalidad pueda ir desplegando los demás aspectos del ser. El mundo emocional inconsciente también está grabado en el cuerpo, y este nos va a hablar, ¿no?, de los pesos que lleva, de sus rigideces, del control que ejercemos en el mismo y de las emociones reprimidas, ¿no?, de estos miedos. Estas emociones se llevan en el cuerpo y son, por ejemplo, desde la mirada de la biodescodificación, estas emociones no tratadas son las que empiezan a generar estas dolencias o esta, entre comillas, enfermedad que nos trae un mensaje. Son las emociones los grandes dadores de información corporal. Todo va a estar ahí en el cuerpo guardado y responde y se expresa sin que nosotros, desde ese ego, ¿no?, Sol Luna, nos demos cuenta, ¿no? El trabajo corporal va a habilitar la posibilidad de trabajar estas emociones desde el cuerpo físico, ¿sí? Va a trabajar a través, soltando el cuerpo mental, conectando el cuerpo físico con el cuerpo emocional. De esta manera, en esta conexión, puede liberar aquello que está estancado y que impide
entre comillas, nuevos movimientos del ser. Las emociones que se expresan a través de la palabra, el lenguaje corporal y energético, y estas emociones primarias que configuran nuestro mundo emocional, fueron construyendo una identidad, que será primero la identificación con estas partes que el ego usó para darnos seguridad y que dieron respuesta, ¿no?, a reacciones que nos asegurarían el afecto de los demás. Luego de este autoconocimiento, de esta exploración, de tomar contacto con esta energía, con la energía de nuestros mecanismos lunares y nuestros dones lunares, podemos tomar nuevas dimensiones de este ser, del poder que le dimos al ego y de la identidad que nos forjó. La creatividad nos va a ir proponiendo cambios, los cuales requieren que vayamos a desafiar esta seguridad que pretende sostener nuestro mundo emocional, y se puede ir rigidizando porque es la parte infantil que cree que está segura en lo conocido, y es la famosa resistencia. El cambio, que siempre va a pujar por existir, va a ir permitiendo y desafiando este mecanismo hasta que suelte estas estructuras rígidas que nos dieron la sensación de que nos sostenían identitariamente. Aunque ya no sean reales ni hoy te definan en sí mismo, acá hay un trabajo intenso personal para volver a identificarte nuevamente desde otra presencia. De alguna manera, evolucionar en tomar contacto con la luna nos hace salir, ¿no?, de esta base emocional que genera la luna, que es casi mamífera, ¿no?, basal, y transformarnos en un verdadero humano, ¿no?, en una humanidad de aceptación de nuestra realidad mayor. De alguna manera, las preguntas que nos deja la luna es si yo puedo reconocer mis respuestas repetitivas en estas situaciones que nos afectan emocionalmente. Y de ahí partir a pensar cuáles serían las nuevas formas de respuesta que yo podría pensar para repasar o volver a pasar, ¿no?, estas situaciones que yo viví. Tengo que poder tener un registro cabal de todas mis emociones y cómo es mi sistema de expresión de las mismas. Cómo estoy parada dentro de mi identidad egoica de sol y luna frente a quién soy y si puedo desafiar. ¿De qué manera me paro en esta identidad para responder a esa necesidad de ser amado? Digo, ¿estoy trabajando desde la honestidad, la autenticidad de mi ser, o estoy respondiendo desde un mecanismo para que me llegue, ¿no?, la seguridad frente a la mirada del otro, la aceptación del otro, ¿no?, ahí anclada en una mirada infantil? ¿Cómo damos amor y cuidado hacia los demás y hacia nosotros? Esa es la repregunta lunar más fuerte. Y este autocuidado, ¿es respetuoso, es equilibrado a mi desgaste emocional, mental, corporal? ¿O tiendo al desequilibrio, a la sombra? Bueno, espero que te haya gustado esta exploración lunar. Sin duda, tomar conciencia de lo lunar es un desafío para valientes, pero el acceso al don lunar
es uno de los regalos más maravillosos que la vida nos puede dar. Así que te invito a que hagas esta exploración, a que vayas a ver dónde está tu luna y que puedas entenderla con un poquito más de curiosidad, ¿no? Amorosamente, compasivamente, y puedas empezar a autoexplorarte con respecto a lo que conversamos en este capítulo de la luna.